Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la espera. Agradecemos mucho la presencia en este taller. Desde Global Cap estamos muy contentos de contar con su presencia, pues para presentarles todo el contenido que tenemos preparado para ustedes y también para comentarles y presentarnos ante ustedes. Entonces, saludarlos, decirles que somos Global Gap, somos asesores bilingües en soluciones contables, financieras y tributarias. Contamos con más de 14 años de experiencia en el mercado ofreciendo soluciones en gestión de impuestos, absorción de BPO, nómina, auditoría fiscal, consultoría y capacitaciones empresariales. Contamos con una presencia estratégica en diversos países de América Latina, Europa y Asia, lo que nos permite fortalecer nuestra capacidad operativa y garantizar una cobertura internacional eficiente. Sentado por esto, vamos a presentar a nuestros conferencistas el del día de hoy. Primeramente tenemos a Liliana Torres. Liliana cuenta con un título profesional en Contaduría Pública, es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y cuenta con más de 30 años de experiencia en áreas administrativas y contables. Seguimos con Lady Álvarez. Ella es psicóloga, magíster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento y cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de recursos humanos. Y por último tenemos un invitado muy especial, él es Jaime Barcenas, él va a estar acompañándonos el día de hoy. Jaime es especialista en desarrollo de capital humano y va a iniciar esta capacitación con su intervención. Entonces, por favor, Jaime, te damos el paso para que puedas, por favor, iniciar con tu intervención. Gracias. Bueno, Juan, muchas gracias por tu presentación. Antes de iniciar con la intervención de Jaime, vamos a hacer aquí una actividad rompehielo para que nos conozcamos todos y para que hagamos como una pequeña introducción a ese tema de los KPIs de nómina. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Listo, Sí, gracias por Lady, ya confirmar. vemos tu pantalla. Gracias. Bueno, antes de la actividad introductoria, lo que vamos a hablar hoy va a ser, pues vamos a hacer la actividad rompehielo, vamos a mostrarle los objetivos de esta capacitación, vamos a continuar explicando los riesgos financieros, los tributarios, laborales, las entidades que pueden fiscalizar la nómina y los KPIs estratégicos que todos los gerentes deberíamos contemplar. Ahora sí, bueno, para dar inicio a esta actividad rompehielo, antes de entrar con los indicadores, es importante entender que la gestión de nómina muchas veces pensamos cuando hablamos de la gestión de nómina en grandes riesgos, con errores complejos, pero que en la práctica la mayoría de los problemas comienzan con situaciones cotidianas del proceso. Una novedad que llegó tarde, un recargo mal calculado, una prestación que no se pagó en la fecha correcta. Y cuando estas situaciones no se monitorean con indicadores, pueden convertirse en riesgos financieros, tributarios o laborales para la empresa. Por eso vamos a hacer un ejercicio muy rápido en el que les voy a presentar unas situaciones que pueden ocurrir en la gestión de una nómina y ustedes deberán identificar qué tipo de riesgo representa cada una. Entonces, por cada situación que yo les voy a leer, ustedes van a escribir ahí en el chat qué consideran que es. Si es un riesgo financiero, uno tributario, uno laboral o si consideran que son ambas. Entonces, vamos a iniciar con los casos. Situación uno: el pago de horas extras aumenta todos los meses, pero la empresa no tiene control ni un indicador para monitorear. ¿Qué riesgo creen que es? ¿Financiero, tributario o laboral? TikTok, 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 TikTok. A ver lo que se les ocurra, quiero mirarlo ahí en el chat. ¿Cuál creen que es?
Algunos dicen que financiero, otros dicen que todos, otros dicen que laboral. Vamos a continuar con la situación 2. La empresa detecta errores frecuentes en los reportes de seguridad social. ¿Qué sería esto? ¿Financiero, tributario o laboral? Situación 3. Un empleado reclama que su liquidación de recargos nocturnos no fue correcta. ¿Esto qué sería un riesgo qué? ¿Tributario, laboral o financiero? Situación 4. El costo de la nómina crece más rápido que los ingresos de la empresa. ¿Este qué tipo de error sería? ¿Financiero, tributario o laboral? Situación 5. La empresa paga bonificaciones frecuentes, pero estas no están claramente definidas como salariales o no salariales. ¿Este qué tipo de riesgo puede ser? ¿Tributario, financiero o laboral? Aquí en lo que escuchan los casos, quiero que piensen si de pronto en alguna de sus empresas les ha sucedido este tipo de situaciones y de pronto no la contemplamos o no pensamos como si fuera un riesgo. Situación 6. El área de nómina debe hacer correcciones cada mes porque los reportes de novedades llegan incompletos o fuera de tiempo. ¿Este qué tipo de riesgo puede ser? ¿Financiero, tributario o laboral? Situación 7. El costo total de la nómina representa cada vez un mayor porcentaje de los ingresos de la empresa. ¿Esto qué puede ser? ¿Un riesgo financiero, tributario o laboral? Y la situación 8. La empresa tiene un alto nivel de rotación, lo que genera pagos frecuentes de liquidaciones y procesos de contratación. ¿Este qué riesgo puede ser? ¿Tributario, financiero o laboral? No les voy a decir las respuestas acá de estas situaciones, pero sí quiero que se les queden estos casos en su cabeza, porque sí, como respondieron algunos, pueden ser financieras y laborales, pueden ser tributarias y laborales, financieras y tributarias, y es que de algún modo todos estos riesgos se correlacionan entre sí, y esto es lo que les vamos a explicar en esta capacitación. Entonces, acá como cierre de esta actividad es, ¿cuál creen ustedes allá para que lo piensen, que es el riesgo que más ocurre en las empresas donde trabajan? O en las empresas en general, ¿cuáles son los riesgos que uno más ve? ¿Los financieros, los tributarios o los laborales? Ahora sí vamos con la introducción. Para muchos directivos o personal de la empresa en general, la nómina es un proceso operativo que pues que simplemente debe funcionar y a veces como que lo dejamos de lado y no le hacemos tanto seguimiento, pero detrás de cada pago hay un ecosistema complejo de obligaciones legales, cargas tributarias y compromisos laborales, riesgos financieros, que si no se monitorean adecuadamente pueden convertirse en una fuente silenciosa de pérdidas y sanciones. Errores que mes a mes se repiten y luego ya cuando llega 2, 3 años una fiscalización, pues se nos convierte en un problema gigante. Los indicadores clave de desempeño de KPIs de nómina son la herramienta que permite cambiar eso. Implementarlos correctamente transforma la nómina de un proceso reactivo a un sistema activo y proactivo del riesgo que le da la dirección y la visibilidad real sobre uno de los procesos que pueden ser incluso más críticos de la organización. Pero bueno, ¿qué es un KPI? Un KPI es un indicador de desempeño, en este caso de nómina, que mide cómo, cuándo y con qué precisión se realiza cada pago. Lo que se busca con el KPI es transformar la nómina de un proceso que es reactivo en un sistema de gestión proactivo del riesgo y visible para la alta dirección. La idea es que empecemos a llevarlos y que sirva como un método para tomar decisiones por parte de los directivos de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos con este taller? Y es proporcionar a los gerentes directivos y también a las áreas de recursos humanos y personas que están ahí inmersas en el proceso de nómina un marco práctico de KPIs de nómina que les permita identificar y prevenir esos riesgos financieros, tributarios y laborales antes de que escalen la crisis, tomar decisiones estratégicas con base en datos confiables sobre costos laborales y cumplimiento legal, e implementar un sistema de alertas tempranas que garantice el control permanente sobre el proceso de nómina. Y por último y no más importante es
elevar la gestión de la nómina al nivel que corresponde, que es un asunto de gobierno corporativo y de liderazgo financiero responsable. Todas las personas que tenemos equipo a cargo, que somos responsables de áreas, deberíamos tener un control de cómo la nómina está afectando el área de nuestra organización, la de nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que pretendemos y cuál es el objetivo principal de esto? Es que del dato, estos datos que tomemos nos sirvan para tomar las decisiones. No solamente que se queden ahí en un número, sino que nos permitan tomar decisiones estratégicas en las organizaciones. Que cuando decidamos implementar un KPI, digamos, bueno, con este KPI, ¿qué es lo que cambia en mi gestión? ¿Qué me puede afectar o cómo puedo mejorar estos resultados? ¿En qué tengo que actuar? En la productividad, en la competitividad, en la retención, en la rotación. En la medida en que empecemos a identificar estas cosas, bueno, ¿cómo puedo distribuir mejor al equipo para que me genere un mayor margen de ingresos? ¿Cómo puedo ajustar los salarios de mis trabajadores para que sean competitivos? ¿Cómo puedo crear un programa de fidelización de talentos para que las personas no se me vayan? ¿Y cómo puedo hacer para disminuir la rotación de personal? Entonces acá hay unas acciones importantes, un público objetivo responsable y es que los gerentes generales también estén pendientes de esos KPIs estratégicos, mínimo seleccionar 4 que nos sirvan para tomar decisiones. El equipo de nómina y de talento humano también que puede identificar esos cargos críticos que hay en la empresa que va a tener mucho que ver con la intervención que nos va a dar ahorita Jaime, que los gerentes del área también puedan identificar el índice de productividad de su equipo y cuánto les está costando la nómina en cada área. Y para todos, que toda la empresa conozca cómo le está yendo a la empresa en términos de la operatividad de la nómina. Ahora sí, te doy la palabra, Jaime. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Pero no ven la presentación ahora, leí. Ahí la puedes ver. Ahí la veo perfectamente. Bueno, quería simplemente comentarles lo siguiente. Esto va muy referido al concepto del talento, ¿sí? Donde estoy mencionando que el talento es... ¿Se escucha eco? Te escuchamos bien, Jaime. ¿Ahí me escuchan? Perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, gracias. Sí, te escucho. Es que lo tenían eco. Em, lo que les mencionaba es que el talento no se vea como un costo, sino como una inversión realmente estratégica. Y entonces aquí decidí que este capítulo lo íbamos a mencionar sobre el KPI de nómina al ROI del talento, ¿sí? Y cómo diferenciar qué significa que sea un costo a que realmente sea una inversión, ¿sí? Podemos avanzar, Lady, por favor. Y aquí les traigo 3 conceptos, que es lo que quisiera que habláramos en este momento. Quisiera hablar de 3 temas que son los siguientes. Uno, lo que son los altos potenciales, las rutas de carrera y los planes de desarrollo. Cómo estos 3 aspectos de la gestión del talento tienen una influencia directamente en el costo de la nómina y, por supuesto, en el tema financiero y el valor económico de la empresa, ¿sí? Pues cada uno de estos conceptos tiene una repercusión directa, ¿sí? Porque realmente cada uno de estos indicadores por sí mismo, que puede ser el costo de la nómina, el cómo yo desarrollo talento, generación de productividad, que se enfoca directamente en rentabilidad, tiene una mayor influencia directamente dentro de las finanzas de la organización. Estos 3 ejemplos de estos 3 enfoques que quiero mencionarles aquí muy brevemente, aquí les dejo algunos ejemplos. Si yo invierto en desarrollo donde el retorno es mayor, o sea, si yo realmente invierto en el desarrollo de las personas, sabiendo específicamente qué tipo de desarrollo enfocado puedo hacerlo, tiene un retorno mucho mayor. Segundo, que puedo priorizar los incrementos salariales estratégicos de acuerdo al potencial que tengan las personas. Ahora les voy a mostrar las 2 herramientas que tengo acá, ¿sí? Pero es decir, estoy priorizando. ¿Por qué? Porque yo sé quién va a poder tener incremento salarial, yo lo estoy gestionando constantemente. Porque la gestión de talento nos ayuda justamente a eso. Reduzco costos de rotación. ¿Por qué? Porque tengo unos planes de desarrollo y rutas de carrera definidos para las personas y acelero la productividad en esos roles que van a ser críticos o roles de alto potencial, ¿sí?
Entonces, en realidad, el KPI por sí mismo, tal y como lo dice el texto, es, es el valor que genera cada peso invertido en las personas. Ese es el KPI, ¿sí? O sea, ¿cuál es el indicador que realmente mide? Si podemos avanzar, Lady, y les muestro entonces el primer ejercicio o ejemplo relacionado con esto. Este gráfico que ven aquí se llama el Nine Box, que son 9 cuadrantes en donde uno puede medir desde el punto de vista de las personas tanto su potencial como su desempeño. En la parte, en el eje de las Ys está el potencial, es decir, qué tantas capacidades, habilidades y competencias tienen las personas que van desde lo menor al mayor, ¿sí? Y el de desempeño es qué resultados está obteniendo la persona. Es decir, yo puedo tener a personas que tengan grandes habilidades, pero al final no cumplen las metas que se les establece. Y yo puedo tener personas de gran desempeño, pero no lo hacen de la forma correcta, por lo tanto el potencial no es el más correcto. La combinación de ambos que sería en los extremos justamente del más y más es el talento de alto estratégico o de alto desempeño, ¿sí? Que es la combinación que buen desempeño con gran potencial, ¿sí? Y fíjense que los cuadrantes azules que están ahí son los de alto desempeño y alto potencial. Ahí quiero traducir esto desde el punto de vista financiero. Si yo tengo personas de alto desempeño y alto potencial, están en esos cuadrantes azules, puedo definir claramente sus planes de carrera, que son mucho más acelerados, están asignándoseles mentoring a esas personas y tienen programas de liderazgo específicos. Es decir, el presupuesto está muy bien invertido financieramente porque son personas que tienen ese potencial para seguir manteniéndose ahí. O sea, no va a haber rotación, no va a haber una situación de rotación, esas situaciones no van a existir. Entonces, eso es mucho mejor. En los naranja, color más claro, ¿sí? Son de alto desempeño, que son personas que necesitamos para retención y reconocimiento. Entonces, son personas que son talentosas, que son de más de talento de profundidad, no son tan amplios, sino más de profundidad, que son gente que son crítica y que son expertos en temas muy importantes, ¿sí? Porque son esos o talentos que se llaman, inclusive les llaman como diamantes en bruto, es decir, se les va a invertir a esas personas porque saben que tienen una posibilidad de crecer dentro de la organización. Luego vienen los de potencial medio, bueno, que son simplemente en los programas tradicionales de organización, donde esas personas que son ya digamos, en el cuadrante donde está en medio de potencial y medio de desempeño, que son pues, sólidos, contribuyen no inconsistentemente, pero son personas que se les entregan unos programas muy específicos. Ahí está, financieramente yo puedo predecir qué tipo de inversión puedo hacer. Y los de bajo desempeño simplemente es un reentrenamiento o un rediseño del rol si es que no está funcionando la persona ahí. Entonces, ¿cuál es el impacto financiero que realmente se puede encontrar ahí? Que si yo tengo una correcta segmentación, me permite, uno, reducir la rotación de talento clave, es decir, los azules oscuros no van a rotar. ¿Por qué? Porque son personas de alto potencial a las que se les invirtió en planes de carrera, en mentoring, en programas de liderazgo, ¿sí? Y yo lo puedo saber con antelación, pues porque estos Ninebox, lo que puedo estar es validando constantemente qué tipo de desempeño van teniendo las personas. Luego evita incrementos salariales indiscriminados. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues para los que son más ingenieros, estos nuevos cuadrantes al final es una campana de Gauss. Eso significa que los que están en la cola del lado derecho son los de talento estratégico, que está señalándose en la parte extremo derecho arriba, ¿sí? Son la cola. Todos los que son color naranja claro son los que son en la curva de Gauss, son el 40% de las personas. Y luego en la cola izquierda, que serían los de baja contribución. Entonces ahí yo puedo evitar incrementos salariales indiscriminados porque los tengo vinculados de acuerdo a esa campana de Gauss. Es decir, puedo decir que los talentos estratégicos tienen un incremento de X% más que el talento, que los que son protagonistas o talento no comprobado experto, tienen un talento, digamos, un incremento medio, y los de baja contribución o no contribución no tienen incremento, ¿sí? Y así de esa manera puedo priorizar dónde se genera mucho mayor retorno, pues porque son los de alto potencial. Espero que haya quedado claro este ejercicio, porque el otro, si me ayudas, le digo el otro slide y último que tengo acá, es las rutas de carrera. Es decir, una vez que yo tengo los planes de desarrollo definidos dentro del Ninebox, qué potencial tienen, qué puedo hacer con ellos, yo puedo dibujar o puedo establecer qué rutas de carrera van a tener, ¿sí? Es decir, si yo soy hoy, por ejemplo, voy inventando,
aquí en el ejemplo que estamos diciendo, un ingeniero junior que gana X cantidad de plata. Si quiere ser ingeniero senior, yo puedo, en una empresa de tecnología, yo puedo proyectar ese salario directamente de acuerdo a lo que me dibujó en el Ninebox, de acuerdo a las rutas de potencial de crecimiento que pueden tener. Entonces yo puedo ir presupuestando, de acuerdo a esos, desde el punto de vista del organigrama futuro, cuántos ingenieros juniors tengo hoy, cuántos de acuerdo al Ninebox van creciendo y de acuerdo a la curva de Gauss, y a la campana de Gauss, cuántos ingenieros juniors se van a convertir en senior por ese potencial y eso obviamente de. Entonces, basado en esa herramienta de Ninebox, yo puedo predecir realmente como qué personajes tengo de alta potencial. Y dentro de mi presupuesto, como hacer la campana de Gauss, puedo decir que a tus potenciales solamente identifico a 10, por ejemplo, o identifico un determinado número, y yo tengo, porque tengo que presupuestar de acuerdo a los que tienen ese incremento directamente. Entonces, las promociones, los incrementos salariales y la formación van directamente proporcionales a la ruta de carrera que tienen las personas dentro de ese plan de desarrollo o rutas de desarrollo, ¿sí? Entonces, de esta forma, nos permite que, pues, planificar esa masa salarial, reducir la contratación externa, ¿sí? Y hacer la productividad de las personas. Entonces, si se dan cuenta, con esas herramientas de desempeño o de desarrollo, de Ninebox y de rutas de carrera, perfectamente puede estar vinculado directamente al tema financiero, porque lo puedo predecir basado en el desempeño que tienen las personas y el alto potencial que puedan tener, ¿sí? Si pasamos a la última página nada más para dar la conclusión. Entonces, cuando las empresas hablan realmente de nómina, normalmente hablan de costo, pero cuando hablan de talento, hablan de futuro. Si se dieron cuenta, estamos hablando de Ninebox, que es el potencial de las personas, son las rutas de carrera y son los programas de desarrollo. Estamos hablando de futuro, no estamos hablando de cuánto me cuesta porque está preestablecido, está programado cuánto me va realmente a costar o a generar las personas de acuerdo a lo que están invirtiendo. Bueno, eso es lo que traía para hoy. Espero que haya sido claro cómo en realidad todo el tema de talento, ¿sí? Tiene mucho que ver más hacia el futuro con esas inversiones y no solamente el tema de costos como inversión. Muchas gracias. Ok, Jaime, muchas gracias por tu intervención, por esta valiosa información con respecto al talento humano, que pues Gracias. es muy importante para nuestras empresas. Voy a dar continuidad con el tema de los KPIs de nómina, ya un poco más enfocados hacia el riesgo financiero y tributario. Es muy importante para las empresas y creo que con el ejercicio que hizo Lady al inicio, pues identificamos muchos temas que afectan a la mayoría de las empresas, que nos muestran, digamos, en qué medida estamos llevando un buen control de nuestros recursos y pues también hacia dónde está destinado pues esa inversión, como lo mencionaba Jaime. Para iniciar, entonces, tenemos que pues es muy importante identificar todos estos riesgos que pueden llegar a ser críticos si no se toman medidas anticipadas y pues se mantiene una mala gestión en el momento de mantener la estabilidad financiera, tributaria y laboral de nuestras organizaciones. Dentro de los KPIs que tenemos, pues lo más aconsejable para iniciar es el tema de tener un semáforo de acuerdo con estos indicadores. Todos ustedes conocen, digamos, cómo es el funcionamiento de la empresa, cómo vamos interactuando en las diferentes áreas, pero pues digamos que para la parte gerencial o para las personas que toman decisiones, pues quieren ver todo esto representado en cifras, ¿cierto? Por eso, pues es muy importante tener siempre presente qué clase de riesgo tengo y en qué medida debo tener una mejor evaluación. Entonces, en el semáforo que les estoy presentando hoy, pues tenemos un riesgo alto que está marcado con el color rojo, un riesgo medio que está marcado con el color amarillo y un riesgo bajo que está marcado con el color verde. De estos temas que vemos aquí en la pantalla, a quienes, digamos, se les han presentado diferentes situaciones como estas. En los riesgos altos, pues siempre lo asociamos a sanciones, a demandas, a procesos legales que pues en los cuales se puede ver involucrada la empresa. Entonces, por eso, digamos que los más altos o los de mayor riesgo están asociados principalmente a esas áreas, al financiero, al tributario y al cumplimiento de la seguridad social, porque pues la nómina está asociada
pues con muchos factores de la empresa. En el sector financiero, pues podemos identificar muchos riesgos con respecto a que de pronto se estén pagando de forma inapropiada los devengos de las personas, que no hayan unas políticas claras con respecto a los beneficios o a las bonificaciones que se entregan a las personas. Dentro del proceso tributario, pues uno de los temas que más afecta a las compañías es cuando se generan equivocaciones en los cálculos de retención de los empleados. Si bien digamos que tenemos en el Estatuto Tributario el artículo 383 que nos da una guía, en muchas ocasiones desconocemos qué conceptos realmente debemos contemplar, cuáles son las deducciones que se puede tomar la persona, cómo le afecta este cálculo a cada una de las personas. Hay personas que de pronto por su ingreso pueden presentar saldos a favor en sus declaraciones de renta o por el contrario, que si no se hace un cálculo correcto en su retención mensual, cuando presentan su declaración de renta van a tener que hacer un pago mayor a la Dirección de Impuestos. La idea es que esto lo podamos ir revisando durante el año y podamos hacer todo el proceso de corrección antes, digamos, de que se presenten las situaciones. Para el tema de seguridad social ocurre algo similar al tema de la retención. De pronto tenemos muchos conceptos dentro de nuestra nómina, pero no los tenemos agrupados de forma correcta. Entonces, la base de cotización, digamos, sobre todo en este momento, digamos que para las personas, es el tema de la pensión, que les afecta muchísimo. Digamos que si no se hace el, el correcto pago y que su IBC corresponda realmente a sus devengos salariales. Entonces, estas alertas y esta identificación de estas dificultades, pues nos va a permitir tomar acciones a tiempo. Hay otros riesgos, otros puntos que podemos considerar que son menos críticos, que son los que tenemos en el riesgo medio, son los cálculos directamente relacionados con la nómina, que si bien digamos que en el cálculo inicial tengamos alguna falla, pues hay forma, digamos, de corregirlo sin que esto nos genere de pronto una sanción. Podemos manejarlo, digamos, de un periodo a otro o de un mes a otro sin tanto riesgo como es el cálculo de horas extras. Sin embargo, eso genera una molestia para con el colaborador. Entonces, pues lo ideal es que recibamos siempre las novedades de la nómina a tiempo y podamos hacer los cálculos y las revisiones con el tiempo apropiado. Aquí viene pues como un mensajito con respecto a la retención de la fuente, que es un tema que nos afecta a todos. No sé, de pronto en sus nóminas, ustedes que han podido identificar de pronto otros riesgos que ustedes puedan considerar dentro de esta tabla. Tenemos aquí algunos KPIs que queremos mostrarles que de pronto nos ayudan a tener una mejor visual de cómo se está comportando la nómina dentro de nuestra compañía. Entonces, inicialmente, pues tenemos el tema de la participación del costo laboral con los ingresos totales. Digamos que es un cálculo muy general de toda la nómina, ¿cierto? Entonces tengo cuánto fue mi nómina del año, cuánto fueron mis ingresos del año y esto a cuánto equivale. Debemos tener claro, digamos, cuál es, de acuerdo a nuestro negocio, pues seguramente este indicador va a variar. Lo ideal es que la nómina no sobrepase el 50%. Sin embargo, como les digo, pues habrán otros aspectos que analizar dentro de mis estados financieros para determinar cuál es el porcentaje que debería corresponder a la participación de la nómina dentro de mi costo o dentro de mi gasto en la compañía. Otra variación que podemos evaluar dentro de este proceso, pues es el tema de las nóminas, hacer una evaluación mes a mes. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan diferencias muy significativas. Entonces yo debo identificar, bueno, ¿por qué esta nómina se me incrementó o se me disminuyó? Ya entonces entramos a revisar, bueno, hubo ingresos de personal, hubo algún pago extra que se dio a los colaboradores o se retiraron personas y pues todavía no se ha cubierto ese cargo. Entonces, todas esas variaciones de la nómina
pues hay que revisarlas con detalle. Lo ideal es que mis diferencias entre un mes y otro, pues no superen el 2%, ¿cierto? Porque pues si ya tengo un 4 o un 5 de variación, pues ya tengo que hacer un análisis más detallado de esas diferencias. Esto pues como es mensual, lo ideal es que yo compare obviamente siempre con la nómina del mes anterior para poder identificar si de pronto hay alguna irregularidad en los cálculos que estoy realizando. El costo por empleado, pues digamos que aquí yo lo tengo muy general, sin embargo, se recomienda que se haga por áreas o por niveles dentro de la empresa, ya que pues si yo incluyo, digamos, los cargos directivos con los operativos, pues digamos que realmente mi promedio o el costo que yo estoy considerando por empleado, pues no va a ser el más apropiado porque puede ser que eleve el valor o que lo disminuya mucho. Entonces, de acuerdo a cada una de sus empresas, pues por lo general está dividido por áreas. Entonces, tengo un área administrativa, tengo un área operativa, tengo un área de dirección. Entonces, como tratar de hacer esa segmentación y poder identificar ese valor por cada uno de los empleados. Hay otro tema con las horas extras. Digamos que hay empresas que puede que sí se generen horas extras, hay otras que no. Pero si de pronto yo estoy generando muchas horas extras o unos cargos muy altos, una causación, digamos, de horas extras muy frecuente, yo debería evaluar por qué razón se dio esto. Las horas extras deberían ser en unos periodos específicos de acuerdo con mi actividad, ¿cierto? Que digamos que sería como en las temporadas, pero ya si se presenta todos los meses y de pronto esto se va incrementando, pues yo debería hacer como una evaluación más a conciencia de qué está pasando dentro de mi nómina, si de pronto el personal que tengo no es suficiente para cubrir todas las necesidades, si de pronto hay algún tipo de situación que me esté generando esas horas adicionales. El tema, pues, de las actitudes de la nómina pues, se evalúa, digamos, por ciertos periodos de tiempo. Yo aquí en mi ejemplo tengo tomado por un año. Digamos que lo ideal es que este indicador, su porcentaje sea cero, porque pues mi nómina debería salir correcta en todos los meses del año. Sin embargo, aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo el ejercicio en que tuve pues 3 nóminas que tuvieron error, lo cual me genera un 25% del total de las nóminas liquidadas en el año. También es un aspecto a tener en cuenta. Y ya para el tema de la rotación de personal, pues es como conocer qué tan estables son las personas dentro de mi compañía. Este tema de la rotación de personal va a generar una, unos gastos adicionales por temas de liquidación, por procesos administrativos de retiro de las personas. La parte de la nómina pues tiene un contexto muy amplio que seguramente más adelante Lady nos va a ampliar, pero pues es importante tener claro cuál es la rotación de las personas dentro de mi compañía. Tenemos aquí pues los KPIs, pero ya establecidos como en temas legales y pues también el cumplimiento, donde tenemos la claridad de qué riesgos podemos tener si no identificamos a tiempo estas diferencias o estas fallas que pueden llegar incluso a presentarse como fugas de capital dentro de mi empresa. Entonces, dentro de sus empresas, digamos que cuál podría ser de estos KPIs uno de los más significativos y que de pronto ustedes podrían considerar de mayor relevancia. No sé si de pronto a través del chat me quieran compartir como su opinión de, de cuál de estos podría afectar sobre todo la parte de la nómina y el funcionamiento de mi empresa. Como ya lo mencioné, pues el tema de la retención es un tema que afecta muchísimo a las personas y pues a los colaboradores siempre están muy pendientes de esta parte. Entonces, es uno de los que nosotros consideramos pues de más alto riesgo. El tema de la cotización de seguridad social, porque pues eso también afecta en muchos temas a las personas. El momento del pago de la planilla de seguridad social
tenemos establecido pues que hay unas fechas, que hay unos cumplimientos de acuerdo a los dígitos del NIT o del documento de identidad, pues hay unas fechas límites establecidas. Si yo sobrepaso estos límites, pues de todas formas puedo tener un riesgo de que de pronto le suspendan el servicio a mis empleados en los temas de salud, de que si se llega a presentar algún accidente laboral, la ARL no me responda porque de pronto identifican que hay alguna mora. Todo esto es muy delicado y es muy importante que lo tengamos en cuenta. También, digamos que dentro de los aspectos que más se deben tener en cuenta es el tema de que los conceptos que yo tenga como no salariales, pues no me superen ese límite del 40% que está establecido para estos conceptos, ya que pues ahí puedo tener una revisión de un ente de control y puedo llegar a verme afectado con una sanción o con algún tipo de investigación por parte de la UGPP y pues de pronto llegar incluso a pagar sanciones por esta situación. Por último, pues hay un tema que afecta también a todas las empresas, que es el tema de las incapacidades. Eh, Creo que mes a mes, en todas las nóminas, se presentan muchas veces el tema de las incapacidades. Tengamos en cuenta que las incapacidades a partir del día 3 es que responde la EPS, pero la EPS pues no responde por 2/3 partes del valor de esa incapacidad. Los 2 primeros días son responsabilidad de la empresa o del empleador. Eso es un costo o un gasto para la compañía. Entonces, deberíamos evaluar con qué frecuencia, digamos, tenemos incapacidades y con qué frecuencia tenemos incapacidades de solo 2 días. También teniendo en cuenta que como política de la compañía, esos 2 primeros días también se pueden pagar a las 2/3 partes si la empresa así lo decide. Esto pues para los salarios que son superiores al mínimo. Entonces, habría que de pronto evaluar ese tipo de situaciones que de pronto estemos teniendo por allí un gasto adicional muy elevado, entonces como para mirar qué medidas se pueden tomar en esta época que estamos pues en pico, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, pues como mirar de pronto la empresa cómo apoya o cómo le recomienda, digamos, a sus colaboradores unos cuidados adicionales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dentro de este KPI, pues también es importante tener presente las incapacidades que superaron los 2 días, que se haga el correcto cobro, que la EPS me responda. Hay EPS que responden muy rápido. En 15 días ya nos están dando una respuesta de si fue favorable o no si se cumplió, digamos, con todos los requisitos, si nos van a reconocer esa incapacidad y más o menos en cuánto tiempo nos van a reembolsar. Hay otras EPS que se toman mucho más tiempo. Entonces, a veces pierde uno de vista este tema. Es importante que pues hagamos como un análisis y creemos de pronto un archivo para seguir la trazabilidad de toda esta información. Esta es la información pues que yo quería compartir con ustedes. En este momento le doy la palabra a Lady para que pueda continuar con los KPIs muy interesantes que ella nos trae con respecto a las herramientas, a los riesgos laborales directamente. Muchas gracias, Liliana. Eh, bueno, ¿me confirman por favor si pueden ver mi pantalla? Sí, Lady. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con los riesgos laborales en los KPIs de nómina. Esto es muy importante porque el incumplimiento de las obligaciones laborales expone a la empresa a demandas, multas administrativas, deterioro del clima laboral, y estos indicadores permiten anticipar y controlar el riesgo. A veces de pronto nosotros vemos los indicadores y siempre pensamos en números en términos de dinero y ay, que cuánto me costó la liquidación y demás, pero de pronto nos vemos tal vez el lado del talento humano de cómo los errores, equivocaciones o cosas que no tengamos monitoreadas pueden afectar a los colaboradores y que esa afectación que tiene sobre ellos afecta otro montón de cosas a nivel general de la organización. Entonces, pues esto ayuda a proteger la estabilidad jurídica de la empresa. Vamos con datos y bueno,
como datos curiosos, porque el riesgo laboral en la nómina afecta directamente a la dirección. Eso es como de datos sobre la UGPP y del Ministerio de Trabajo. El 71% eh, de demandas laborales en liquidaciones incorrectas o pago tardío de prestaciones sociales. Sale muy costoso el pago de demandas laborales por liquidaciones mal realizadas o por inconsistencias que generan pues demandas ante el Ministerio de Trabajo. 4.2 billones de pesos de empresas colombianas están yendo en sanciones de la UGPP en el año 2023 frente a un recaudo que se hizo en los procesos de fiscalización en empresas por inconsistencias en aporte. Pues ya sabemos que la UGPP puede revisar hasta 5 años atrás y este dato del 2023 nos demuestra que de toda la fiscalización que hizo durante ese año, 4.2 billones se fueron en pagos de sanciones de empresas pues, que tuvieron inconsistencias en su seguridad social. 1 de cada 3 empresas auditadas del 2022 al 2023 presentó inconsistencias en la base de cotización de aportes a pensión y para fiscales. A muchos yo sé que nos pasa en la liquidación de la nómina que la hacemos y la hacemos bien y nos llegan estas fiscalizaciones a veces también, no sé, puede ser un error, un dígito mal puesto que pagamos al EPS que no es y ahí ya se nos convierte en un problema gigante por un error, de pronto por no hacer una segunda revisión o un control interno y eso se empieza a acumular en días de mora. De las conciliaciones ante el Ministerio de Trabajo, el 38% incluyeron reclamos por cálculos incorrectos o consignación tardía de cesantías en el fondo. Pasa mucho cuando hacemos revisiones de cesantías que identificamos que a veces a algunas empresas se les olvida tener en cuenta el auxilio de transporte o que las personas tuvieron alguna comisión o que hubo variaciones salariales en el transcurso del año, de los últimos 3 meses, y eso afecta totalmente el cálculo de las cesantías y por ahí podemos estar teniendo inconvenientes por conciliaciones de cesantías. Ahora, ¿cuándo actuar y qué hacer y qué entidad puede auditar? Entonces acá tenemos un mapa de, de riesgos, de cómo podemos prevenirlos y qué debemos hacer. Entonces tenemos un riesgo crítico y es cuando tenemos errores en las liquidaciones que superan el 2%. De todas las liquidaciones que revisamos, 2% de esas revisiones salieron con inconsistencias. Cuando presentamos mora en aportes de más de 5 días, cuando tenemos en los indicadores de demandas de, de 10 liquidaciones el 3% de las liquidaciones o que pagamos las cantidades fuera de los tiempos, que es el 14 de febrero. Esto no lo puede fiscalizar la UGPP, el Ministerio de Trabajo, los juzgados laborales o Colpensiones. ¿En qué momento debemos estar en alerta? Cuando los errores en las liquidaciones de la nómina o de las liquidaciones están entre el 0.5 y el 2%. La idea es, lo estimado sería que fuera el 0%, pero si de la totalidad de cosas que liquidamos, el del 0 al 2% está con errores, hay que prender el botón de alerta de que estamos teniendo pues unos errores recurrentes. Cuando presentamos novedades y esto es consistente en un 5%, pasa mucho que a veces ya pagamos la nómina y luego nos llegan todas las novedades de las otras áreas y eso se genera de forma tarde o luego se nos olvida tenerlo en cuenta en la siguiente nómina o se nos olvida hacer el retroactivo y eso se nos empieza a acumular y se nos empieza a volver una bola de nieve que afecta a la parte financiera y también afecta a un indicador. Cuando mantenemos horas extras y eso nos está superando el 10%. Un indicador muy importante que lo mencionó Liliana es el tema de las horas extras y es si estamos teniendo que recurrir a que un colaborador trabaje o varios colaboradores trabajen demasiadas horas extras que excedan el 10% del pago de las horas extras, es algo que nos está poniendo una alerta que hay que mirar de pronto las cargas laborales o cómo tenemos distribuidos los tiempos y por qué se está generando tantas horas extras. ¿Quién fiscaliza esto? Pues el inspector de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Recuerden que la norma nos establece que hay un máximo de tiempo extra que se puede hacer semanal. También la CPS, la ARL y la Caja de Compensación, en términos de que de pronto no reportemos esas horas extras o no las reportemos bien o que no reportemos las novedades. Digamos que acá en el reporte de novedades esto afecta un montón, principalmente en temas de incapacidad. Ahorita Liliana nos mencionaba lo del recurso de las incapacidades y es que hay incapacidades que se quedan sin cobrar nunca o que la persona estuvo 2 veces incapacitada y luego se retiró
Y cuando fuimos a cobrarla, resulta que necesitábamos la epicrisis y luego cómo vamos a buscar a la persona para que nos pase la epicrisis de cuando se incapacitó, cuando ya no trabaja con nosotros y cómo hacemos para generar esos cobros. Y eso pues es un dinero importante para la empresa. Ahora, a modo de prevención, y es como una alerta verde, y es que si nosotros estamos súper al día en temas normativos del nuevo salario mínimo legal vigente, de la reforma laboral, las reformas tributarias y los cambios de los aportes para fiscales y hacemos esas actualizaciones en nuestros sistemas de nómina y en las plataformas internas que utilizamos, pues vamos a tener menos riesgos de cometer errores y que de pronto el software liquide mal porque está mal parametrizado o que no cruce la nómina del software con la nómina de la planilla y nos genere inconsistencias que luego en contabilidad eso no cruza. ¿Quién fiscaliza esto? La DIAN cuando la nómina electrónica no cruza bien, el Ministerio de Trabajo, la UGPP, el Congreso y, bueno, pues las reformas laborales que todo el tiempo están en constante implementación. Entonces aquí vamos con algunos ejemplos de errores, de errores no, sino de indicadores. Un indicador es el número de errores detectados versus el total de registros procesados. Lo ideal sería no tener ningún error en la nómina. Una alerta es tener errores del 0,1 al 1,5, el 1% de errores. Y crítico sería tener más del 1% de errores en la nómina. Un control para esto es que la nómina la revisen dos, tres personas, que pase por un control interno de expertos para que no presentemos errores. Un caso de una empresa de servicios es que la empresa procesaba una nómina para 320 empleados y la procesaba en Excel. Tuvo una auditoría interna donde se revisaron 320 registros y se encontraron 19 errores, 8 en horas extras, 7 en deducciones de salud y 4 en primas de servicio. La tasa de error calculada fue del 5,9%. Entonces, imagínense, si crítico es mayor al 1,7, al 1%, 5,9 es altísimo. ¿Esto que generó? Pagos en exceso no reclamados, que de pronto a personas se les pagó más de lo que se les debía reclamar. Errores que veo que suceden y que incluso a mí alguna vez me sucedió es que a uno se le olvida que pagó las vacaciones a la persona que salió a vacaciones y luego vuelve y se las liquida en la liquidación cuando se retiran y pues ahí se le pagó las vacaciones. Son cosas que hay que revisar mucho porque pueden generar de a poquito un costo importante. Intereses moratorios en prestaciones si no pagamos a tiempo, si dejamos de pagar algo, si no tenemos en cuenta reportar la novedad en la planilla, que toque hacer conciliaciones de ex empleados, en este caso tuvo que hacer conciliaciones de 3 ex empleados, y pues como se generan las demandas, las sanciones, pues hay que buscar asesoría legal para subsanar todos estos errores que se presentan a lo largo de los años, porque uno se da cuenta ya cuando es el error gigante. En este caso, la pérdida fue de 81,6 millones de pesos. Tenemos otro caso, bueno, esto más que un caso es el porcentaje de trabajadores que recibieron sus prestaciones sociales en el plazo legal versus el número de trabajadores. Hoy precisamente mi jefe me preguntaba, él, pero si pasa que a las personas no paguen las cesantías las empresas en el tiempo que es, y si pasa, es muy común. Por ejemplo, la semana pasada me pasó que una amiga de la universidad me llamó para que le explicara cómo se liquidaban las cesantías, porque todavía no le habían pagado a su equipo de las cesantías. Yo decía, esto es gravísimo, o sea, ya se debió haber pagado hace un montón y esto genera mora. Entonces, yo sé que en todos lados nos dicen que las cesantías se pagan tal fecha y que los intereses, pero miren que a veces no lo tenemos tan claro o a veces también pasa, que me pasó también en algún momento con la persona que realizaba la liquidación de la nómina, le revisábamos todas las planillas de las cesantías, estaban bien liquidadas, ya estaban para pago, pero como a veces hay empresas que manejan varias empresas que tienen varios centros de costos u otras razones sociales, pues de pronto se le olvida como la que es más chiquita. Eso le pasó. Y esas cesantías se pagaron con un día de extemporaneidad porque la persona se acordó de esa empresa de hacer el pago cuando ya estaba liquidada y todo hasta las 6 de la tarde. ¿Te tocó? Puedes pagar el interés de mora por un día de mora del pago de las cesantías. Entonces, es importante que los intereses de las cesantías se paguen el 31 de enero. La sanción por el incumplimiento es 1% del valor por cada día de mora. El 14 de febrero es el plazo para la consignación de las cesantías al fondo. La sanción es un día de salario por cada día de retardo. Hay que mirar que de pronto no hay como una especificación de cuánto es la sanción por la mora en la prima de servicios, sea la primera o la segunda cuota,
pero pues en inspecciones o en demandas laborales se puede determinar cuánto es el monto por la extemporaneidad. Se entendería que es correlacional a cuánto sería el monto de las cesantías, un día equivalente por cada día de mora. Esta se debe la primera cuota de la prima en junio 30 y la segunda el 20 de diciembre. Un caso real, una comercializadora con 95 empleados tardó 22 días en consignar las cesantías. El costo fue de 38.7 millones en intereses moratorios, más la asesoría legal, que esta alerta se hubiera activado si se hubiesen llevado los indicadores de la nómina de las prestaciones sociales. Ah, listo, entonces se liquidaron las cesantías. Ah, miremos el indicador, ¿cuánta gente tenemos? 120 personas. ¿Cuántas cesantías se pagaron? Se consignaron. 120, listo. Pasar. Mejor uno demorarse un día en pagarlo porque se demoró mirando el indicador a demorarse 22 días porque se le pasaron personas. Acá tenemos otros KPIs de nómina que los vamos a mirar como rápido. Tasas de errores en la liquidación, que es el porcentaje de registros de nómina que contienen errores en horas extras, deducciones, prestaciones o datos del empleado. Ya sabemos que esto nos puede afectar a nivel general en todo. Las novedades de nómina oportunas y es el porcentaje de incapacidades, vacaciones, licencias y demás que se presentan fuera de los tiempos. El índice de liquidaciones demandadas, que sería el número de liquidaciones que generan reclamo o demanda versus el total de liquidaciones del periodo. A veces nos llegan demandas por liquidaciones no porque estén mal liquidadas, sino de pronto porque metimos mal el dedo, de pronto el cálculo está bien hecho, pero en los datos que ponemos de información general de la liquidación no están claros o pusimos un número mal. Y eso puede hacer que la persona que recibe su papel de liquidación entienda que no se la están liquidando bien y ni siquiera recurra a nosotros como empresa, sino de una vez vaya al Ministerio de Trabajo. O que tenemos papeles de trabajo de liquidación que no son claros, que no dicen puntualmente cuánto ni qué días están liquidando ni las fechas, lo cual genera desconfianza en la persona de que su liquidación no está bien liquida y va ante un juez a poner su derecho de petición porque la liquidación no está bien, o que nos demoramos ya demasiado tiempo en pagar la liquidación. El pago de prestaciones sociales en la fecha legal, que sería el número de empleados con las prestaciones pagadas en el plazo que es, versus el total de empleados en el periodo actual y las afiliaciones completas a seguridad social. Esto pasa mucho, es que entra la persona, la afiliamos a la ARL el día que es, y luego pasa el tiempo y dejamos pasar, y cuando ya pasaron 2 meses nunca la afiliamos ni a pensión, ni a EPS, ni nada, cuando es que la persona se enfermó y no la atendieron porque a la empresa se le olvidó realizar la afiliación. Entonces, también, número de empleados con afiliación completa y vigente y el total de números de empleados activos. Esto es muy importante hacer el control interno de que las personas que hacen las afiliaciones están haciendo todo el tiempo chequeo de las carpetas de personal, de que todo el mundo se encuentre activo y evitar sanciones por errores, por equivocaciones, por olvidos, porque lo dejamos para más tarde y luego nos encolamos. Y ya ahora para cerrar este tema de los KPIs de nómina, vamos con unos KPIs estratégicos que todo gerente debería medir. Y es que los indicadores conectan la nómina con la rentabilidad, la competitividad y con el futuro del negocio. Y pues los KPIs en sí nos dan información sobre la inversión, se está generando retorno o se está yendo en rotación, improductividad y pérdida de talento. Entonces, el primero más importante que tenemos acá es el índice de competitividad salarial. ¿A qué se refiere esto? Y es si los salarios que paga la empresa son competitivos frente al mercado laboral para cada cargo, ya que un salario por debajo del mercado pone en riesgo el talento y uno por encima pues también afecta la rentabilidad. Entonces, ¿qué es importante que hagan las empresas que hagamos? Es hacer un estudio de salarios, de cuánto está ganando seguramente una persona de, no sé, vendedor no gane lo mismo en una petrolera que en un, dependiendo del sector económico, pues también están los salarios. Entonces, asimismo, nosotros, de acuerdo con nuestro sector de la economía, pues hagamos ese análisis de competitividad salarial y determinemos versus ese análisis que hagamos con nuestra empresa cómo están nuestros salarios. Si nuestro salario está por debajo del 85% de lo que está el mercado, eso quiere decir que es un riesgo alto de fuga y que los cargos son vulnerables.
Entonces, si una persona que su salario no es tan competitivo, seguramente está allá en su casa buscando trabajo en, en el horario laboral o fuera del horario laboral. Si estamos en un rango entre el 85 y el 24% de lo que está en el mercado, hay una alerta, hay que hacer revisiones. Y si estamos entre un 95% y un 110%, eso quiere decir que nuestro salario es competitivo y eso retiene y atrae el talento. A veces uno dice, no, que la cultura, que el clima, eso está bien y es muy importante para las personas, pero pues al final del día, pues uno trabaja por el salario. Entonces, el salario pues sí es muy importante y la mayoría de personas en las empresas se van porque los salarios, pues más allá de los líderes, los jefes y todos los casos que vemos, porque el salario no es competitivo. Entonces, ahorita en épocas de crisis, alguien te ofrece 200.000 pesos y te vas, pues más fácil coger y mirar cómo están las otras empresas y hacer esas evaluaciones. Acá tenemos un caso con una empresa de ingeniería en la que un cargo de ingeniero senior y un cargo de analista HSEQ devengaban unos ingresos por debajo de lo que está dando el mercado. ¿Qué generó eso? Que dos de tres cargos críticos estaban debajo del mercado y pues perdieron a cuatro ingenieros senior en el año. Ahorita ya les voy a mencionar un poco de los cargos críticos y tiene que ver mucho con el mapa de talento que nos hablaba Jaime. Entonces ya vamos a la siguiente diapositiva. En este caso real, un gerente de proyecto tenía un salario que estaba dentro del 100.1% de lo que está en el mercado. Eso quiere decir que es un salario que es competitivo. A esta de retención del talento clave es cuando me refiero con los cargos críticos. Y una cosa es la rotación general de las empresas, que es el vaivén de las personas, que no debería darse, que debería ser bajita la rotación de personal, pero pues hay cargos que son demasiado estratégicos, demasiado importantes por el desempeño, por sus conocimientos, por la dedicación, por la experiencia que tiene en la empresa, por el manejo del cliente, bueno, por un montón de factores y son cargos que son clave. Entonces, hay cargos que son más fáciles de conseguir que otros cargos que usualmente son esos cargos que son claves y es muy importante retenerlos. Entonces, aquí tenemos dos indicadores, que es uno, la retención del talento clave, que son esos cargos críticos. Para ello, pues inicialmente la empresa debería tener identificado cuáles son los cargos críticos que tenemos en la organización para tratar de que esos cargos críticos, pues cuidarlos demasiado y evitar que se vayan. Y al igual que todos, porque todos son demasiado valiosos en la empresa. Entonces acá es muy óptimo, es un resultado positivo si la rotación de talento, el 90% de los cargos críticos, el 90% pues no rota. Pero si la rotación ya es demasiado alta, tenemos un 85% de personas que son estables, pues eso quiere decir que toca empezar a revisar porque la idea del talento clave es que permanezca. Y en el índice de rotación personal, pues depende mucho también del sector de la empresa. Por ejemplo, un sector de manufactura, de retail, de servicios profesionales es diferente, son diferentes por la carga de operatividad que manejan, por la naturaleza del cargo como tal. Entonces, de pronto sí es más común que haya una mayor rotación de personas en ciertos sectores económicos. Pero lo esperado sería que en un sector de servicios profesionales la rotación no supere el 10%. Ya si supera el 18% es crítico, y en un sector de comercio masivo como es el retail, pues que no supere el 15%, y si ya la rotación es más del 15% es un riesgo crítico. ¿Porque esto es importante? Porque la rotación genera muchos costos. Por ejemplo, si la empresa en la que uno trabaja contrata a un headhunter para que haga la selección, pues cuesta el headhunter, cuestan las pruebas, cuesta la liquidación, el proceso de inducción, el tiempo que tiene que dedicar cada área a hacer la inducción del personal nuevo, eso es dinero. Y todo eso genera costos que al final el año uno va sumando y va sumando y genera un costo grandísimo por la rotación de personal que se pudo haber prevenido teniendo planes de fidelización, teniendo salarios competitivos, teniendo líderes que eh, eh, saben comunicarse, que saben liderar, que tienen las características de liderazgo adecuadas para su cargo. Y este último ítem de la productividad es invertido en la nómina, es cuánto me está costando la nómina versus los ingresos que recibe la empresa. ¿Cuántos pesos de ingreso genera la empresa por cada peso que se invierte en nómina?
Y este es un indicador más directo de si la plantilla de personal está creando valor. Entonces también aquí tenemos unos umbrales por sector. Lo esperado sería que 2.5 veces supere el costo del ingreso de la nómina en el sector de servicios profesionales. En el caso de que de pronto no se esté viendo como ese retorno de la inversión de la nómina, ahí deberíamos entonces como empresas empezar a mirar, bueno, ¿cómo hacemos con las personas que tenemos para reducir este costo sin perder la capacidad productiva? Miremos cómo hacemos plan carrera para no contratar personas nuevas y que las personas que tienen más capacidades las podamos ascender y puedan asumir este rol y podamos meter a estas personas en este proyecto sin afectarles tampoco su carga laboral y su productividad. Bueno, como generar movimientos estratégicos y hacer pruebas pilotos de 6 meses a ver cómo funciona y dependiendo de eso, pues también poder mirar cómo podemos mover la nómina en cada área, también mirar, venga, mi área es el área de proyectos, me está costando tanto la nómina, pero realmente la empresa está produciendo tanto, si necesito todas esas, o están en el cargo que corresponde. Bueno, esto es como ya de un análisis que va un poco más financiero y que es importante que todos los gerentes tengan en cuenta y que todas las áreas, pues, eh, que tenemos equipo a cargo y que manejamos presupuestos, pues los tengamos súper en cuenta para nuestros procesos internos. A continuación les dejo un pequeño quiz. Sí es pequeño, son como 4 preguntas o 5 para mirar si aprendimos la información. Me cuentan cuando ya lo hayan diligenciado. Igual, mientras que diligencian de pronto el quiz, si alguien tiene alguna duda, si quiere de pronto que ampliemos alguna información, también pues nos pueden dejar sus preguntas aquí en esa sección para poderlos asesorar o para poder aclarar los temas que hemos tratado en esta capacitación. Por el momento no tenemos preguntas. Gracias, Juan. Gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos. Creo que nos extendimos un poquitico más de lo esperado, un poco más de lo esperado, pero pues esperamos que toda esta información haya sido de utilidad para ustedes, que esto también les ayude a generar evaluación de todos sus procesos en la compañía. Hay una persona que pregunta si vamos a compartir la capacitación. ¿Estas se las vamos a compartir a los chicos? Juan, Sí, en los próximos días a sus correos les estará llegando tanto la grabación de la sección como las diapositivas. gracias. ¿Cómo les fue en el quiz? ¿Sí lo hicieron? Bueno, aquí les dejamos los links de nuestras redes sociales para que nos sigan en LinkedIn. También tenemos un chat de WhatsApp que ahora en un rato nos lo comparten por aquí, por el chat de la reunión, para donde también pueden como enterarse de novedades, actualizaciones y eventos que realiza la firma para que también estén enterados.
Listo, Lady, muchas gracias a Liliana. Y pues eso sería todo por la sección de hoy. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes en la capacitación. En el transcurso del día de mañana les estaremos enviando las memorias como mencionábamos anteriormente. Les pedimos estar atentos porque van a venir muchas capacitaciones más y esperamos contar con su presencia. Gracias, Lady, gracias, Liliana, y gracias a todos por asistir. Gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias, buen día.